pedagogías influyeron en la nueva escuela mexicana. Sí. Muy bien, excelente. Claro, sí, ¿no? Por ahí va el tema. Muy bien, esa es una idea muy, muy interesante porque en efecto, parte de la propuesta de Paulo Freire, parte de la propuesta de la nueva escuela mexicana sobre Paulo Freire es el hecho de que utilizan parte de su pensamiento para fundamentar la nueva escuela mexicana. Principalmente esta noción que tiene que ver con la idea de ver a la escuela como un medio para la transformación de la sociedad, de hecho, para verle como el centro de esta transformación social, y que además recordemos que la nueva escuela mexicana tiene una evidente postura política, una evidente postura crítica sobre la manera en la cual se ha venido impartiendo educación. Por un lado, desde una postura, como había comentado, crítica en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos de los ciudadanos, en cuestionamiento a la necesidad que tiene no solamente tratar el problema educativo per se, sino ver al problema educativo como un problema social que afecta no solamente a los estudiantes, sino a toda una sociedad. Esto por un lado, pero también por otro lado, se asume una nueva postura de una nueva relación con respecto a la manera en la cual se construye el conocimiento. Es una postura que es interesante y que de hecho es criticable, es cuestionable, y parte de ello le hace interesante. El hecho de que el conocimiento no solamente, que el conocimiento se ha venido construyendo por las clases dominantes y que en este sentido se ha dejado de lado un conocimiento, podríamos decir, americano o latinoamericano más auténtico. Ello pues ha invitado a retomar las ideas más latinoamericanas, las ideas más nacionalistas, podríamos llamar en este sentido. Y bueno, este movimiento interesante y cuestionable a la vez, le han llamado las pedagogías decoloniales, ¿no? Estas pedagogías decoloniales que tienen que ver en esta postura crítica, no solamente a ver la educación como un eminente acto político, sino a ver la educación como un acto político en muchas ocasiones ligado al sometimiento y a infundir o influir en el pensamiento de las personas. Muchas gracias, maestra Ida. Creo que ha sido interesante esta parte que nos ha platicado de Paulo Freire. Maestro Rafael, ¿alguna idea que pueda tomar tanto de la sesión pasada como desde luego de lo dialogado con el doctor Ernesto Rodríguez Moncada? Sí, también hablábamos un poco de la problemática de la educación para poder pensar en un cambio, ¿no? La deserción escolar, la falta de apoyo a los docentes, hablábamos un poquito de eso. A mí me sorprende la nueva propuesta de incluir a filósofos como Marx, por ejemplo. No sé si lo escucharon hace 15 días ya empezar a hablar sobre él en la educación. Me sorprende para bien, porque hemos seguido una educación colonialista desde hace 80 años, ¿no? Y siempre los cambios son, como lo dijiste, de acuerdo al régimen que está en el poder. Y creo que ya era necesario que verdaderamente existiera un cambio radical, un cambio de base. Y creo que el tomar a filósofos socialistas que fueron vetados en México por muchos años es un buen avance. Claro, muchas gracias, maestro Rafael. Sí, en efecto,
esta es parte de la nueva perspectiva que propone la nueva escuela mexicana, y que, bueno, adicional a ello, también está la recuperación de los grupos vulnerables. Esto ya lo había hecho, ya había aparecido en otros proyectos educativos en México, particularmente el modelo anterior basado en esta concepción general de los aprendizajes clave, ya había atendido uno de sus bloques de este proyecto pedagógico a los temas de inclusión, a los temas de equidad. De hecho, así se llamaba textualmente uno de sus bloques. Sin embargo, probablemente la parte novedosa que propone esta nueva escuela mexicana es no solamente pensar no solamente pensar en la perspectiva de género, o no solamente pensar en el concepto de equidad o de atención a personas con dificultades de aprendizaje o con discapacidades, sino también pensar en la falta de oportunidades a las personas que provienen de diferentes culturas y sobre todo culturas mexicanas. Entonces, esta nueva valoración y reconocimiento a la importancia de la interculturalidad, a la importancia de poder incluir las diferentes visiones de los pueblos originarios dentro del modelo educativo, pues resulta también un aspecto interesante. Muchas gracias, maestro Rafael. Maestra Vanessa, ¿algún elemento que a usted le guste compartir? Pues ahorita con relación a lo que usted mencionó acerca este tema de la diversidad cultural, me recordó un poco a la lectura que está en plataforma de Humberto Maturana, algo así, si no es que me Así equivoco. es. Mencionaba eso, ¿no? Este, de que a través de las películas, de los cuentos, de los poemas, o sea que todo eso, pues habla de la cultura, ¿no? De los países y de alguna manera como que la conocemos y conocemos sus orígenes. Entonces, sí, creo que igual es como darle como esa importancia a prácticamente sí a todo lo que nos rodea, ¿no? O lo que han investigado también los científicos importantes o autores que han hecho aportaciones de igual modo. Y siento que es esa parte igual, ¿no? De reconocer que todo eso tiene un trasfondo también. Así es, así es. Muchas gracias, maestra, Ujú. maestra Vanessa. En efecto, la nueva escuela mexicana trata de retomar elementos de varias perspectivas, ¿no? Porque así como nos habla de estas pedagogías decoloniales o pedagogías críticas, así como nos habla de esta educación para la convivencia, de esta educación para la paz, que es tan necesaria en nuestro país, en los procesos formativos. También nos habla de autores base, como el propio Jean Piaget, que aparece citado en diferentes momentos. Nos habla de Vygotsky, también como otro autor fundamental para platicarnos de esta conexión que se da, por un lado, entre la construcción de ese pensamiento científico, pero también, por otro lado, de esta conexión entre el pensamiento y el lenguaje. Pues bueno, yo les agradezco mucho que hayamos tomado como punto de partida esta pequeña discusión, y creo que eso ya nos da pie para poder profundizar en lo que sigue. Un momento, por favor. Vamos entonces ahora a dialogar algunos detalles ya más cercanos a esta idea de la nueva escuela mexicana, y es que un elemento fundamental, probablemente de trasfondo a este modelo educativo o esta propuesta de modelo educativo, ya lo han revisado en cierta medida
con el doctor Ernesto Rodríguez Moncada. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la idea de pensamiento complejo. Y me refiero a la idea de pensamiento complejo porque en cierta medida, voy a ver si es posible, a ver si es posible que se presente lo que tengo en esta lámina. No sé si logran verlo ustedes por allá. Yo todavía no puedo verlo. No, tampoco yo. A ver. No, aún no se ve. Oh, no. Ok, voy a volver a proyectar de nuevo. Entonces, esta idea un poco del doctor Rodríguez es darnos estos elementos de lo que Edgar Morán llama el pensamiento complejo, y base de este pensamiento complejo se basa en una noción, la transversalidad. De hecho, hay dos términos que podemos acotar de manera muy adecuada, muy atinada. A ver si ya se puede ver, disculpen. Yo todavía no lo... ya. Ahora sí ya. Ya se puede ver. Ya, Perfecto, ya. excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, esta transversalidad que está ligada a dos conceptos muy importantes, a ese diálogo entre los campos disciplinares, en esta manera que tenemos de poder analizar los fenómenos naturales divididos entre diferentes sectores del conocimiento, y que el pensamiento complejo de inicio nos invita a establecer un diálogo entre la interacción entre estos campos disciplinares, ¿no? De ahí surge esta noción de la interdisciplinariedad, pero va más allá, va hacia la transdisciplinariedad, que tiene que ver no solamente con un diálogo entre los diversos campos disciplinares, sino también con observar ese diálogo frente a la realidad misma, ¿no? Tratar de modelar y de comprender, pues, la realidad desde distintas perspectivas. Entonces, basados en esta idea transversal, es que un elemento fundamental del proyecto educativo que llamamos la Nueva Escuela Mexicana son justamente los ejes articuladores. Estos siete ejes articuladores, ¿qué podemos observar aquí justamente? Y que llamamos, que la Nueva Escuela Mexicana ha llamado, justamente inclusión, ¿sí? Pensamiento crítico, interculturalidad crítica, ¿sí? Igualdad, igualdad de género, ¿sí? Por un lado, fomento a la lectura y a la escritura, ¿sí? La educación estética y la vida saludable, ¿sí? Estos son los siete ejes articuladores. Estos siete ejes articuladores que podemos entender en cierta medida como una especie de ruta de trabajo que nos va permitiendo integrar saberes, conocimientos y prácticas entre sí, pero que también nos posibilitan la transversalidad. Esa transversalidad con una especie de estrategia curricular, pensando siempre en los temas más importantes, los temas prioritarios para la formación de nuestros alumnos. Ahora, la Nueva Escuela Mexicana asume la idea de poder trabajar con temáticas de relevancia social que se puedan abordar en más de un campo formativo y también en contenidos específicos para cada grado, para cada nivel, para cada modalidad educativa. Y entonces, como podemos observar, aparece justamente algunos de los elementos que tienen estos ejes articuladores. Cuando hablamos de inclusión, el poder hablar de esa educación incluyente y decolonial, esa educación intercultural, la formación de los ciudadanos, una democracia participativa, la vida, la dignidad humana como valores, el poder hablar de esa horizontalidad en las relaciones personales, en la propia construcción del conocimiento. Pero también hablamos del pensamiento crítico, de la igualdad de género, de la vida saludable, del fomento a la lectura
y a la escritura. Esto es muy interesante, y particularmente en el fomento a la lectura y la escritura, el poder reivindicar la diversidad de las lenguas maternas, el poder ver justamente a la lectura como un medio, como un instrumento para acercarnos a la realidad, para entender diferentes realidades, para comprender nuestra identidad, nuestras emociones, para aprender a gozar de la lectura misma. Y la educación estética, esta parte relevante que nos habla de la percepción, de la sensorialidad, de la regulación emocional. Sabemos de esa conexión tan importante que se da entre las emociones, por un lado, y por otro lado, el arte como un medio que nos ayuda a regular, a generar una buena gestión emocional, el poder valorar las manifestaciones culturales que tienen nuestras comunidades, el generar espacios para compartir experiencias, el ampliar la percepción y nuestro juicio, y desde luego el poder crear producciones en ciencia, en humanidades, en artes, que podamos reproducir, que podamos manifestar, que podamos llevar a toda la ciudadanía. Y la interculturalidad crítica, ¿sí? Esta interculturalidad crítica muy ligada al reconocimiento de su cultura y de las culturas. Y bueno, entender ahí también las subjetividades sensibles, y muy especialmente, hoy hago un énfasis en esta idea que tiene que ver justamente, en esta idea que tiene que ver justamente con un elemento que vamos a dialogar el día de hoy, que es el diálogo de saberes. Este diálogo de saberes que en gran medida tiene que ver con un instrumento, con una manera de asumir que el conocimiento puede construirse con la participación de los estudiantes, y que un poco más adelante vamos a tener un ejemplo de este tipo de diálogos al que estamos haciendo cita. Entonces, la idea es que estos ejes articuladores lo que hacen es poder posibilitar una nueva manera de vincular la construcción del conocimiento disciplinar. Un poco en el sentido en que el maestro Rafael había mencionado, una forma ciertamente distinta, pero que es una nueva idea y que podemos esperar, que podemos ver cómo funciona. ¿Cuál es la idea esencial? La idea esencial se toma desde el pensamiento complejo, que es pensar el conocimiento como una totalidad, y no solamente como un segmento de saberes en muchas ocasiones desarticulados y también descontextualizados. ¿Qué asumimos? Pues asumimos que el conocimiento entonces atraviesa esas experiencias de la vida que tenemos los profesores, que tienen nuestros estudiantes, que tienen los ciudadanos, y que entonces nos permite conectar entre lo cotidiano y los conocimientos disciplinares. Entonces, con ello formamos el tejido, ese tejido al que hacemos referencia en este momento. Ese tejido entre los ejes articuladores: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, el fomento a la lectura y a la escritura, la educación estética. Y por otro lado, los campos formativos, de lo humano a lo comunitario, la ética, la naturaleza y la sociedad, los saberes y el pensamiento científico y lenguajes. Y entonces, estos puntitos que aparecen ahí de intersección entre estos ejes articuladores y los campos formativos son este tejido al que hacemos cita. Hay que considerar, desde luego, el campo formativo, los ejes articuladores, los contenidos que se desarrollan, las progresiones del aprendizaje, pero sobre todo los diálogos. Hoy voy a permitirme platicar un poco más de los diálogos. Y entonces, en estos 4 campos formativos que forman parte de esta nueva escuela mexicana, voy a permitirme centrar y tomar como ejemplo uno de ellos, esperando que este campo formativo pueda ser de su interés. Voy a permitirme hablar de saberes y pensamiento científico.
algo que hay que recordar es que hay elementos a considerar para la práctica docente. Hay diversos escenarios. El escenario de las acciones, de las actividades que podemos emprender en el aula, o en la escuela, o en la comunidad, o directamente en los contenidos disciplinares. Y voy a referirme a saberes y pensamiento científico como un ejemplo de este campo formativo y también como un ejemplo de la construcción de un diálogo. Esta construcción del diálogo que está basada en una metodología que propone la nueva escuela mexicana y que ahí, maestro Rafael, es algo muy interesante porque aunque por un lado nos habla de esas pedagogías críticas o decoloniales, cuando se refiere a la metodología para la enseñanza de la ciencia, está pensando en una metodología que alguien podría decir que tiene un origen y una perspectiva tal vez inclusive, diría alguien, neoliberal. Es decir, algo que surge, que tiene su origen en otra manera de entender el conocimiento. Bueno, no entraremos en detalle en eso, pero creo que la parte interesante está en cómo inicia esta perspectiva de ver cómo se construye el conocimiento de la ciencia. Y en gran medida esta la debemos a George Polya, este gran matemático húngaro que aparece en esta imagen, que en 1945 escribe este libro, Cómo plantear y resolver problemas. En esta serie de matemáticas, un libro que ha sido presentado en muchos países, muchos idiomas, y que particularmente en México, una de las casas editoriales que lo ha puesto al alcance de todos ha sido la editorial Trillas. Cómo plantear y resolver problemas es una obra que a mediados del siglo pasado cuestiona la enseñanza de las matemáticas existentes y propone que sea la resolución de problemas el método para motivar al alumno el aprendizaje en las matemáticas. Paul ya nos da una serie de heurísticas, una serie de pasos, una serie de ejemplos sobre cómo la resolución de problemas no solamente es útil para el desarrollo del pensamiento matemático, sino que va más allá, ya que todos los días las personas enfrentamos diversos tipos de situaciones o de problemas. Basados en esta idea, en cierta medida es que surge STEM. Debo decir que STEM es un método ciertamente distinto a la resolución de problemas de Polya. Sin embargo, hay muchos puntos coincidentes, a la vez interesantes. STEM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y que desde el trabajo de Georgette Jackman tratan de unificar esos saberes, esas habilidades, esas actitudes necesarias para resolver un problema. Permítame un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento. Sí, claro, te había dicho que está en clase. Ajá, sí. Las ocupadas.
Bien, una disculpa. Entonces, estábamos justamente hablando sobre cómo surge STEAM y cómo surge de un planteamiento muy semejante al que se hace el pensamiento complejo. El poder analizar, el poder tratar un problema, pero desde diferentes enfoques. ¿Y esto para qué? ¿Cuál es el sentido? Pues en gran medida el sentido es darnos cuenta sobre las habilidades que buscamos desarrollar en nuestros alumnos en este ciclo. Darnos cuenta de la importancia que tiene encontrar nuevas formas de pensar con creatividad, con innovación, con pensamiento crítico, con toma de decisiones, con resolución de problemas, con aprender a aprender. Pero también nuevas formas de trabajar, de comunicación, de colaboración, de trabajo en equipo. Nuevas herramientas para trabajar que implican una alfabetización digital, una alfabetización en el manejo de la información y también formas de vivir en el mundo, ¿no? El poder desarrollar una ciudadanía local y global, el poder tener un equilibrio más entre la vida, la profesión, la formación académica, el desarrollarlos con una mayor responsabilidad social y personal. Y desde luego, todo esto nos permite también educar para la igualdad, ¿sí? El poder construir un modelo educativo en el que tanto los niños, las niñas y los jóvenes puedan desarrollar las habilidades del siglo XXI. Entonces, STEAM, esta metodología, que observen, por favor, que ahora agregamos una A, porque al principio dije STEAM sin A, y ahora cuando agregamos la A, ya estamos hablando de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas y de arte. Una parte sumamente interesante. Entonces, STEAM lo que busca es desarrollar estas nuevas habilidades. Estas habilidades, ahí aparece su creadora, que involucran el observar, el experimentar, el poder hacer predicciones, el poder preguntar, pero también el usar herramientas tecnológicas, el ser inventivo, el hacer que las cosas funcionen, el desarrollar parte de este pensamiento creativo, la parte de resolver problemas, de aprender a usar materiales, de diseñar, de construir, pero también de observar secuencias, patrones, de explorar formas. STEAM, entonces, involucra varios aspectos de la persona. Involucra desarrollar habilidades para resolver problemas, pero también involucra aprender a comunicarnos, a desarrollar cierto tipo de liderazgos, el trabajo en equipo, el aprender de nuestros errores, el desarrollar nuestra creatividad, nuestro pensamiento lógico, e inclusive el de aprender a improvisar. STEAM, en este sentido, es una metodología nueva, es una metodología que en las últimas 2 décadas tiene un impacto importante. Debo mencionar que después de cómo plantear y resolver problemas matemáticos de Polya, van a surgir diferentes metodologías de resolución de problemas, con distintas características, ¿sí? Y dentro de esta gama de propuestas metodológicas para la enseñanza y para el aprendizaje, muy probablemente encontramos en STEAM una de las alternativas más fuertes. STEAM, que hay diversos estudios sobre su enfoque, para algunos como López es una perspectiva futurista, pensar en la aplicación en una nueva era o en la construcción de la sociedad del conocimiento. Para Blanco es más bien un cambio de actitud hacia las matemáticas, o para Singh lo ve
algo como más interdisciplinario e inclusivo, o para López, inclusive, tiene que ver con cierta articulación a nivel institucional, familiar y también en la comunidad. El enfoque de la estrategia de enseñanza-aprendizaje también ha tenido varios matices. Agreda, por ejemplo, lo ve como una competencia didáctica. García, como inclusive la incursión a la robótica, porque a veces cuando hablamos de STEAM también hablamos de robótica. La experiencia significativa, y Ruiz se centra principalmente en la idea de una formación integral de las ciencias, una formación que involucra no solamente habilidades de carácter o de pensamiento científico, sino también habilidades humanas. ¿Cuáles son algunos elementos importantes para utilizar esta metodología que inclusive forma parte o se puede llevar a cabo a través de proyectos? Pues algunos elementos a considerar es el contenido significativo, esa necesidad de saber, esa pregunta que dirige la investigación o que le da sentido, el darle voz y voto a los alumnos, el poner énfasis en desarrollar las competencias del siglo XXI, el darnos cuenta que pues, la investigación lleva a la innovación, que es importante la evaluación, la realimentación y la revisión, y desde luego el presentar productos ante una audiencia, el poder desarrollar también habilidades comunicativas que son sumamente importantes. Entonces, este es un ejemplo de lo que podemos hacer con esta metodología. Este es un diálogo creado para el 6º grado de primaria, que de hecho va a aparecer en los materiales que la Secretaría de Educación Pública ha planteado, ¿sí? Este diálogo es la estructura que en la enseñanza de las ciencias, o particularmente en el campo formativo de saberes y pensamiento científico, se va a seguir. Entonces, vamos a tomar como ejemplo este diálogo y vamos a ver cómo finalmente analizamos diversos aristas del problema. En muchas ocasiones estos aristas nos permiten cuestionarnos sobre un saber disciplinar específico, pero también en muchas ocasiones invita a poder observar el problema o las problemáticas que planteamos desde diversos enfoques. Comenzamos entonces el diálogo mencionando sobre esta característica de nuestro planeta, ¿sí? Esta situación con la que se inicia justamente esta situación con la que se inicia, que nos dice que en nuestro planeta el 70% está compuesto por agua y el 30% de tierra firme. La Organización Mundial de la Salud establece la importancia del uso del agua para el ser humano, pues la requiere para cubrir sus necesidades de consumo y de higiene. Y además, explica que una persona usa aproximadamente 100 litros de agua al día para poder satisfacer sus necesidades, por un lado de consumo y por otro lado de higiene. Entonces, planteamos la siguiente actividad, un poco en ese sentido que muy seguramente Sócrates estaría proponiendo. ¿Cuál es esta actividad? El poder establecer algunas preguntas detonadoras. ¿Para qué usas el agua? ¿En qué actividades utilizas más agua? ¿Cuántos litros de agua usas para bañarte en un día? ¿Cómo se lee la cantidad de agua que usas para bañarte? Si una persona usa 100 litros de agua al día, ¿qué cantidad de agua usa al mes? ¿Cómo se lee la cantidad de agua que usa al mes? Estas preguntas nos hacen, por un lado, reflexionar sobre la temática que estamos tratando, sobre el problema que estamos observando, pero también nos hacen relacionar la problemática, en este caso específico, con respecto a las matemáticas. ¿Qué es lo que buscamos? Pues primero, darnos cuenta cuáles son los saberes que tenemos y después, cuáles son los saberes que al terminar este diálogo podemos desarrollar. Primero, el que podemos leer y escribir números hasta 5 cifras. Segundo, que podemos descomponer números en unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar.
para finalmente que podamos reconocer el valor de las cifras a partir de su posición en números de hasta 5 cifras. Bueno, vamos a empezar entonces descomponiendo números en unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar. Y aquí aparece una situación ya. Para poder conocer el consumo de agua en las viviendas hay un medidor que nos indica la cantidad de agua consumida en un determinado periodo. Vamos a observar los números de cada medidor y a dar una explicación, ¿sí? Observemos, por favor, ahí los números de cada medidor, de casa 1, de casa 2, de casa 3. Bueno, ahí aparece la explicación, ¿verdad? Los números de 5 cifras están formados por unidades, por decenas, por centenas, por unidades de millar, por decenas de millar, y los podemos descomponer de esa forma. Observemos que aquí especialmente tenemos varias maneras de hablar de estos números. Usamos la noción de tabla, usamos, por un lado, la forma escrita de estos números, y esto es importante porque hay un teórico que no revisamos en este diplomado, pero sí en el campo de la didáctica de las matemáticas, que nos habla de la importancia que tiene el poder presentar de diferentes maneras la representación de los conceptos matemáticos. Me estoy refiriendo a Raymond Duval. Y bueno, ahí observamos que estos son 2 decenas de millar, 4 unidades de millar, 6 centenas, 1 decena y 9 unidades. ¿Y mi memoria se queda a largo plazo o...? Un momento, por favor. Es a corto plazo. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar. Una disculpa. Y bueno, vamos ahora sí a observar. Vamos a observar los medidores y vamos a escribir el consumo de agua de cada medidor en unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar. Entonces, por ejemplo, en la casa 1 tenemos 2 decenas de millar, 3 unidades de millar, 8 centenas, 2 decenas y 5 unidades. En la casa 2 tenemos 2 decenas de millar, 8 unidades de millar, 5 centenas, 2 decenas y 3 unidades. Y en la casa 3 tenemos 2 decenas de millar, 5 unidades de millar, 8 centenas, 3 decenas y 2 unidades. Observemos que ahora la tercera actividad, la tercera situación consiste en poder escribir el número que tiene el medidor de cada una de las 3 casas, tanto el número como también cómo se lee en letra. Inclusive ahora, la cuarta actividad, pedimos que haga lectura de estos números, pero de manera inversa. Observemos, por favor. Primero tenemos número, después cómo se lee y se escribe, y ahora tenemos cómo está descompuesto, y finalmente escribimos ahora el número. Una quinta actividad que hace el niño de 6º grado, los niños de 6º grado, las niñas, es, ¿sabías que se necesitan 2.437 litros de agua para la producción de una hamburguesa? Esto es porque se considera el cuidado y alimentación de la vaca, el cultivo del jitomate, del chile, la cebolla, lechuga, los granos para el pan. Tenemos la imagen de una hamburguesa. Y entonces, lo primero que le pedimos es, escribe con letra el número de litros de agua que se necesita para producir una hamburguesa. Después les pedimos que anote 2 números diferentes de 4 cifras utilizando los mismos dígitos. El 2, el 4, el 3 y el 7, y pues uno de ellos es 2.437 y el otro es 6.423. Que de hecho este está mal, ¿verdad? Debería de ser 7.423. Ahora, la sexta actividad consiste en tratar de redefinir, ¿sí?, un concepto importante, que es el valor posicional de un número. El darnos cuenta que el valor de las cifras en un número depende del lugar que las cifras ocupan en el número. Por ejemplo, el 2, el de decenas de millar. El 4, unidades de millar. El 6, centenas. El 1, decenas. El 9,
unidades. Por ejemplo, el valor posicional de la cifra 4 en el valor que acabamos de escribir es 4000, porque ocupa el lugar de las decenas de millar. Observemos nuevamente cómo se escribe de manera escrita, pero también el diagrama nos ayuda a comprender mejor el concepto. Ahora tendremos el valor posicional de la cifra, ¿sí? La cifra que nos interesa, su valor posicional está en rojo. Y tratamos de ver cómo se lee el número completo. Entonces, por ejemplo, el 7 es 700 y lo leemos 400,763, 6,034, 5,381, 9,563. Y vamos viendo cuál es el valor posicional del 7, del 3, del 5 y del 5. Pedimos ahora que anote el Hay un número. error también ahí, ay, perdón, Sí, en la anterior hay un error ahí, en lugar de 5,381 dice 7,381. Ah, sí, gracias. Ahí está mal, tiene usted toda la razón, sí. Muchas gracias. Surgen los errores, como podemos ver. Surgen los errores. Muchas gracias. En la 8 observemos que se va anotando el número que corresponde al consumo de agua de 3 lugares diferentes. Y ahí tenemos 3 representaciones. Esta es una parte, de hecho son 4 representaciones, sumamente interesante. Primero nos dice 5 centenas y 2 unidades de millar. Esa es una representación. Segundo, la tabla con unidad de millar, centena, decena y unidad. Tercero, el número, 2500. Y cuarto, el número escrito con letra, 2500. ¿Qué es lo que busca esto? Que el alumno pueda comprender que estamos hablando de 2500 representados de 4 formas distintas. Esto permite que el alumno pueda comprender la idea de notación desarrollada, es decir, que a 4553 lo podamos descomponer como 4000 más 500 más 60 más 3. Observemos que ya pasamos esta parte de matemáticas. De hecho, si observamos, voy a regresarme, aquí estábamos hablando de la descomposición de números, pero después hablamos de la hamburguesa y volvimos a la descomposición de números. Y después volvemos a una pregunta. ¿Qué acciones podrías llevar a cabo en tu casa o en la escuela para optimizar el consumo del agua? Vamos a comentarlas con el grupo. Vamos a comentar, vamos a hacer un cartel. Tiene esta parte de reflexión sobre el problema que hemos planteado y regresamos a esta notación desarrollada. Observemos que ya esta notación desarrollada que sigue es una notación con números, con menos representantes, podríamos decir, un poco más compleja. Esto es porque en cierta medida, al mismo tiempo que estamos desarrollando STEAM, también estamos recordando la metodología de Brunner del aprendizaje espiral. Es decir, de tocar ese concepto matemático en diferentes momentos, pero a diferentes profundidades y con diferentes elementos de representación. Algo muy parecido a lo que hizo la doctora Irma Fuenlabrada Velázquez en el nivel de preescolar, en el nivel de primaria, en la propuesta de los aprendizajes claves. Cuando ella hablaba del concepto de desafío matemático. Luego pasamos al punto número 10. Para optimizar el agua, se realiza la campaña de captación de agua de lluvia. Varios países del mundo tienen una precipitación de 500 mililitros al año. Para una casa que tiene un techo de 15 metros cuadrados, recaba 7,500 litros de lluvia. La primera pregunta es, ¿cómo se lee la actividad que recaba el agua de lluvia de una casa con un techo de 15 metros cuadrados? Y la segunda ya involucra un poco más, porque es para una casa que tiene un techo de 10 metros cuadrados, se recaban 5,000 litros de lluvia.
escribe esa cantidad con número. ¿Sí? Es decir, aquí ya estamos hablando de la resolución de un problema. Así pasamos a la última parte o al cierre del diálogo, donde con esta imagen podemos pensar en los ríos más largos del mundo. Por un lado, tenemos el río Amazonas, en Sudamérica, que nace, según nuestro mapa, en Perú, y finalmente llega hasta la costa de Brasil. Mientras, por otro lado, tenemos otro río que nace en la región que antes llamábamos la República del Zaire, en el centro de África, y finalmente concluye también en el norte de Egipto. ¿Qué tenemos acá en esta conclusión del diálogo? Pues el análisis de los ríos más largos del mundo. El Amazonas, con poco más de 7,000 kilómetros en Brasil. El río Nilo, con casi 7,000 kilómetros en Egipto. El Yangtze en China, el Mississippi en Estados Unidos y el Yangtze en China. Hacemos preguntas concretas sobre, ¿es el río que su longitud tiene más de 7 unidades de millar? Pues el Amazonas. Es el río que en su longitud tiene 6 unidades de millar, 8 centenas, 5 decenas y 3 unidades. Es el Nilo. ¿Sí? Entonces, este es un pequeño ejemplo. Este es un pequeño ejemplo de cómo la nueva escuela mexicana aborda algunos de los contenidos, particularmente el ejemplo que nos hemos permitido tratar el día de hoy es un ejemplo sobre el campo formativo de saberes y pensamiento científico, pero creo que en general nos permite dar una primera idea de lo que nosotros esperamos en los próximos libros de texto y desde luego de también el trabajo que representará para las maestras y los maestros, pues ir ajustando su práctica docente, sus actividades como maestras y como maestros a este nuevo modelo educativo. Entonces, me gustaría, si ustedes me permiten, concluir en este punto para poder escuchar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios y agradecer desde luego su atención. No sé, maestra Vanessa, maestra Ida, maestro Rafael, estoy a sus órdenes. Este ejemplo solamente era como Perdón, no logré. Creo que se escucha cortado. no me acuerdo el nombre del campo, se me fue, ciencia, tecnología. Saberes y pensamiento científico. Sí, este ejemplo está, digamos que formaría parte de saberes y pero a mí pensamiento científico. Ok, y relacionado con... Sí, en esto del diálogo y las intersecciones que ponían, no sé, a mi perspectiva y sacando la deformación de la cual soy partícipe, incorporar otros elementos, creo yo. Por ejemplo, si habla del agua, todas las sociedades se desarrollaron gracias al agua, ¿no? Sobre todo las civilizaciones agrícolas, ya que mencionan los ríos.
Entonces me parece que un poco también podrían haber incluido este tipo de diálogo entre la ciencia y la historia del desarrollo de la humanidad. Y también con el ejemplo de matemáticas, ¿no? De hace cuántos años se desarrollaron las civilizaciones y la importancia del agua para el mundo entero y para los seres humanos, de por qué se pudieron desarrollar, pues gracias a la agricultura. Entonces incorporamos otro elemento, que es la geografía, ¿no? Las alturas. Entonces, me parece como que está muy padre el ejemplo, pero que se Claro habría que sí. podido ampliar. Si eso es lo que pretende esta nueva escuela, ¿no? Por eso le digo que nosotros no es nuevo, porque Sí, nosotros sí. así lo hacemos cotidianamente, pero ahora sí está como con palitos y bolitas. Mira, No la escuché, extraída, perdón. de hecho, comento esto nuevo. Ah, sí, a ver si ya se escucha un poquito. De inicio, no es ya varias décadas, al menos 2 décadas, eh, y hay muchas escuelas, sobre todo en el sector privado, por ejemplo, y algunas, ¿por qué no?, en el sector público. Ay, me da pena, no sé si soy yo, porque yo ya no lo escucho nada. No, sí se escucha cortado. Sí, se escucha muy cortado ya. Sí, no, ya no, ¿verdad? Ya lo perdimos otra Se vez. escucha. A ver, permítame un momento, voy a intentar. Ahí se escucha ya Ya bien. me. Ay, ya no. Ya se escucha bien. Ok, gracias. Una disculpa. Repito lo que había comentado, porque seguramente por la conectividad no lograron escucharme. Bueno, lo primero que mencionaba es que en efecto, STEAM tiene muchos años ya. STEAM no es un método nuevo y mucho menos es un método que sea propuesto novedosa por la nueva escuela mexicana. STEAM es una tecnología que desde hace varios años en diferentes países se ha venido utilizando como una extensión de la resolución de problemas y que ha tenido mucho éxito en otros espacios, ¿no? Y que en gran medida esa es una de las razones por las cuales se propone como la metodología para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Ese es el primer comentario. Ahora, yo aquí presenté un juego, pero como había comentado, también se cuida o se está cuidando, al menos parcialmente. Quisiera decir que al menos se intenta cuidar. Esta idea del aprendizaje, entonces, va a haber 3 lecturas sobre el agua, por ejemplo, pero van a tener matices distintos. Perfecto, maestra Ida, un matiz va a ser, por ejemplo, esa relación que hay, ese análisis que podemos hacer del cuidado del agua desde inclusive la importancia del agua para la comunidad, para la sociedad, que probablemente también esto nos permite abrirlo a la historia. Sin embargo, desde el punto de vista del campo formativo, pensamiento científico, hace un énfasis en la herramienta de las matemáticas. Este es un ejemplo entre el reto al que se enfrenta las autoridades, se enfrentan maestras, es en cómo poder implementar eso. Porque aun cuando la construcción de los materiales, ya en la práctica, como pareciera que satisfacen plenamente o con. Se sigue cortando mucho.
Se sigue cortando. Lo lamento mucho, maestro Rafael. A ver, ¿qué haré? Lo intentaré, tal vez. Voy a salirme y a ingresar. Un momento, a ver si se escucha mejor. Muy bien, estábamos comentando, discutiendo algunas impresiones de la nueva escuela, la nueva escuela mexicana. No sé, maestro Rafael, si tenga alguna impresión particular. Sí, a mí en lo personal me parece muy interesante la propuesta. Hacemos un poquito a un lado la parte memorística, ¿no? Yo recuerdo las tablas de los números, ¿no? Y hacemos que el estudiante construya el saber, y eso es muy importante, ¿no? Se da cuenta de un aspecto que siente todos los días, que es el agua, la higiene y el beber, y, y lo puede ir desarrollando con números, ¿no? Y me imagino que con esta propuesta el niño va desarrollando diferentes tipos de saberes, pero Aida tiene razón también en que se puede vincular con otro tipo de asignaturas, esta forma de la enseñanza, ¿no? Claro, claro, excelente. Muchas gracias, maestro. Maestra Vanessa, ¿alguna última impresión? Sí, como mencionaba la compañera Ida, yo creo que todos, al momento de planear o de generar los proyectos, según, también tomando en cuenta los campos formativos y los contenidos, este, pues es esta parte de vincular, ¿no? Como los saberes de los alumnos y al mismo tiempo darle significado a ese aprendizaje, ¿no? Como lo mencionaba en su ejemplo, que abarcaba algunas, pues las matemáticas, geografía, como mencionaba la compañera Ida, se pueden ir vinculando otras cosas que a su vez le dan significado a lo que se está, bueno, a lo que están viendo los alumnos, a lo que están aprendiendo, y a su vez, pues fomentan, como ya se mencionaba anteriormente, el pensamiento crítico en ellos, ¿no? Para que generen conocimiento, interés y pues digamos que, pues sí, prácticamente ellos vayan construyendo su aprendizaje. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchísimas gracias, maestra Vanessa. Pues bueno, yo les agradezco mucho su atención a esta sesión, esperando que, pues bueno, haya sido interesante el diálogo que hemos construido juntos. De igual manera, les agradezco mucho su trabajo a lo largo de todas estas semanas en el diplomado. Sé que se ha alargado y cuando se alarga uno tiende a cansarse un poco, pero bueno, independientemente de las limitaciones que seguramente ha tenido este proceso formativo, espero que en algunos elementos haya habido desde luego alguna contribución al aprendizaje. Entonces, de antemano, les agradecemos mucho, les agradezco en nombre de nuestros demás colegas del CIEM. Y bueno, lo que nos restaría esencialmente sería la presentación del trabajo final,
Si ustedes están de acuerdo, podemos fecharlo en aproximadamente un mes. Este trabajo final, que no es otra cosa más de que un pequeño reporte escrito que hacemos sobre los aprendizajes, podríamos decir, adquiridos a lo largo de este trayecto formativo. Podemos enfocarlo a alguno de los temas de las semanas correspondientes del diplomado, o podemos también tratar de hacer una colección de aprendizajes que fuimos adquiriendo o que fuimos redescubriendo, porque mucho de lo que se habla en la plataforma o en las sesiones de trabajo es algo que como docentes ya conocemos, pero a veces lo estamos desempolvando o repensando de una nueva manera. De antemano, yo les agradezco mucho su atención y ha sido un gran placer poder dialogar con todos ustedes. También es un momento adecuado para solicitarles alguna información, esto con respecto a la gestión de su diploma, ¿verdad? Habitualmente, una vez que se empieza a hacer el trabajo final, también se empieza el proceso de gestión para que al concluir la exposición final en un mes, pues al mismo tiempo también esperamos, si las autoridades así lo permiten, se pueda hacer la entrega de los diplomas correspondientes. En este caso, son diplomas que van firmados y sellados por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y que se envían de manera postal hasta sus hogares. No sé si en este sentido me quiere hacer algún comentario o tenga alguna pregunta en lo particular. Agradecer la oportunidad que nos diste de recordar y aprender cosas nuevas sobre la nueva propuesta de la nueva escuela mexicana y bueno, conocer amigas y compañeras como Aida y Vanessa que enriquecen todo esto. Muchísimas gracias, maestro Rafael. Para nosotros ha sido un gran placer y desde luego, en lo particular, para su servidor, un placer el poder trabajar con ustedes durante varias semanas. Muchas gracias por sus atenciones. Ay, qué cara, pero bueno, sí quería verles la cara y agradecerles el curso. Veámonos la cara. Sí, me había peinado. Bueno, igual que el maestro Rafael, pues agradecer las clases, las oportunidades de continuar aprendiendo. Sí fue un poco complicado, tengo que decirlo, porque esta cuestión de internet y los fallos de repente desencajan la continuidad de la clase y pues sí, nos acaba de onda, ¿no? A todos. Pero muy interesante. Yo estoy contenta, aprendí algunas cosas. Bueno, aprendí muchísimas cosas, ¿no? Digo, algunas cosas no quedé tan a gusto por la cuestión del internet, pero pues son pequeños minutos que con las lecturas pues uno tenía que complementar y ya quedaba. Agradezco mucho y a mis compañeros también por su paciencia y por sus aportaciones, que para todos son muy enriquecedoras. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, Aida. Y sí, bueno, el internet a veces haya sido un espacio de reflexión sobre nuestra práctica docente y, ¿por qué no?, también de motivación para el futuro, ¿no? Sí, así es. Yo también Pues, agradezco a nuevamente. todos por las aportaciones que todos dieron también. Se me hicieron muy interesantes en el trayecto del diplomado. También siento que aprendí, siento que aprendí. Y pues también me llevo un grato recuerdo de estos espacios de trabajo. Pues muchísimas gracias, yo les agradezco su atención
Empezamos siendo un grupo más numeroso y después del trabajo es natural, concluimos pocos, pero nos da muchísimo gusto. Entonces, estaremos a sus órdenes. Vamos a enviar por ahí al grupo de WhatsApp los documentos, la solicitud de documentos para empezar la gestión de diploma. También vamos a enviar los requerimientos de este reporte final. Y bueno, esperamos, todavía no nos despedimos porque esperamos vernos en un mes. Iremos ya viendo la fecha para hablar, para poder de diálogos sobre los reportes